Queridos amigos, buenas noches. Estamos en lunes en el programa Sobre la Mesa para acompañarlo y compartir con todos ustedes las reflexiones que venimos haciendo acerca de los temas importantes para nuestro país. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de la policía. Muchas cosas se están diciendo, muchas cosas se han reflexionado al respecto y será importante que también escuchemos la voz de un viceministro que nos va a acompañar en esta noche y también las opiniones de nuestros otros invitados que están obviamente compartiendo, que van a compartir en próximos minutos nada más el programa con nosotros. No se olvide, lo voy a estar esperando, la voy a estar esperando al 720-50222, es el teléfono de nuestro WhatsApp. Vamos a estar leyendo las preguntas, no muy largas, por favor, que sean cortitas para que podamos leer todas de las preguntas que nos llegan de la participación suya en el programa. La policía, este es nuestro tema de hoy. La reestructuración de la policía, cuáles son los objetivos, cuáles son sus desafíos y cuáles son los procedimientos que se llevarán a cabo luego de que el ministro Romero anunciara esta reestructuración, sobre todo de la policía en Santa Cruz. Comenzamos. Le decía al inicio que el tema es reestructuración de la policía, esta institución que ha sido y está cuestionada por muchos bolivianos en estos últimos días. Voy a darle las buenas noches al viceministro Wilfredo Chávez, viceministro de Seguridad Ciudadana, que ha tenido la gentileza de acudir a la cita. Viceministro, buenas noches. Buenas noches, Lorena, un gusto estar con usted y con los compañeros del panel. Buenas noches. A la diputada Jimena Costa también, gracias Jimena por venir. Gracias por Siempre la es un invitación, placer. un gusto, buenas noches. Y a Marcelo también, a Marcelo Arequipa, que viene llegando de España, que lo he sacado prácticamente del avión. Marcelito todavía con Sorocchi, me imagino. Buenas noches. Un poquito, muchas gracias, pero de verdad por la invitación. Bien, el tema de la policía es un tema complicado, no es un tema fácil de llevar adelante desde ninguna de las aristas, las miles de aristas que tiene. Yo recuerdo, viceministro, antes que inclusive acceda al poder el presidente Evo Morales, se hablaban de tres temas pendientes que tenía el país. Entre ellos la reforma de la policía, la reforma de la LOFA, que es la ley de los militares, y también se hablaba de la justicia. Tres cosas pendientes de las cuales se hablaba alrededor del 2005. El tema de la policía es un tema fuerte, no es una tarea fácil por un montón de motivos que ya conocemos los bolivianos, porque cuando ha habido inclusive algún ministro que ha querido hacer alguna reforma, lo han tabeado por atrás. En fin, es complicada la policía, no es una institución fácil. ¿Cuáles, en la reflexión del gobierno, cuáles son los caminos para reformar esta institución que debiera darnos a los bolivianos seguridad, sentir que no estamos solos en este estado y que tenemos una policía que acude a tiempo, una policía honesta, una policía a la cual hay que respetar? ¿Qué me dice, viceministro? ¿Cuáles son esos caminos? Buenas noches, nuevamente saludo al país. Quiero indicar que el gobierno ha encarado ahora la continuidad en la reforma del sistema de seguridad a través de nuestra policía boliviana, con tres ítems que se han presentado al país estos últimos días. Tenemos que implementar reformas estructurales y de modernización de la policía, con una serie de medidas de tecnificación, de datos, de organización interna, reforzando el sistema interno que tenemos, por un lado. Por otro lado, afianzar y fomentar el plan de carrera policial. Y por otro lado, continuar con el equipamiento masivo que se quiere a la policía.
Lo que pasa es que hemos recibido una policía, como un país en realidad, era bastante precario en su institucionalidad, bastante precario en su presupuesto y podemos decir con solvencia, muy abandonado en su tecnificación. Eso teníamos de Policía Boliviana en el año 2006. Efectivamente es una institución tutelar fundamental del Estado, donde hay miles de efectivos que a diario están en las calles, en actividades policiales, y esto necesita obviamente la continuidad en las 3 ramas que he mencionado y otras más, servicios que damos, que presta la policía, la atención del policía como humano, como persona, en fin. Pero a lo que hemos recibido y comparamos con la policía actual, efectivamente hay una gran diferencia. Hemos logrado avanzar en la lucha contra el crimen, hemos rebajado los estándares de delincuencia a nivel nacional, hemos rebajado los estándares a nivel de hechos en temas de carreteras, en vías, hemos logrado que el país consuma menos alcohol en general, varios logros que se han tenido con planes de incidencia nacional. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar y afianzar profundamente esta reforma estructural que hemos llamado y de modernización de la policía boliviana, con varias tareas que tienen que ser ahora ejecutadas por el nuevo Comando General de la Policía, a través del comandante, el general Calderón, y obviamente en coordinación con el Ministerio de Gobierno, que está ahora realizando una serie de actividades en La Paz, en Santa Cruz sobre todo, dada la coyuntura que se ha presentado hace unos días atrás. Bien, tenemos que a partir de lo que se diera a conocer de estos uniformados Medina y Moreira, obviamente por temas de narcotráfico, el ministro Romero dijera, bueno, tengo esta es la propuesta que le hago al país para la reestructuración de la policía. Yo quisiera que veamos la notita, que el informe que presenta el Departamento de Prensa a propósito de todos estos planes de los que comenzamos a hablar en el programa. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, coronel Johnny Aguilera, informó que el control policial se desplegó a las provincias de Santa Cruz para encontrar al narcotraficante Pedro Montenegro. Señaló que las últimas personas detenidas son parte del círculo más íntimo de Montenegro. Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Romero señaló el plan que contiene al menos 13 reformas en la policía. El plan de reestructuración contiene 13 puntos. La reestructuración de inspectorías, activación de la Oficina de Control Interno, Comisión Interinstitucional Policía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, para evaluar la reincorporación de policías con procesos judiciales, crear el mecanismo de ética, mecanismo de evaluación del movimiento de personas, creación del sistema de registro de personal, proyección del nuevo plan de carrera policial, reglamentación de calificación de méritos y evaluación de desempeño, registro integral de información de postulantes a la academia, tecnificación para la supervisión y control, creación del registro de denuncias contra policías, creación de base de datos con registro de personas con orden de aprehensión, detención o captura, y sistema de tecnología preventiva con cámaras corporales y geolocalizadores. Las reformas se dan en medio de la destitución de 2 jefes policiales con nexos con narcotráfico, lo que llevó al gobierno a ordenar la reestructuración de la policía, sobre todo en Santa Cruz, a corto plazo. Bien, estos puntos que nos daba cuenta la periodista del Departamento de Prensa hablaban de varias acciones que el gobierno va a tomar respecto a esta reestructuración, este plan de reestructuración de la policía. Quiero pedirles, por favor, incluyendo al viceministro, no excedernos mucho en tiempo para que podamos avanzar un poco en nuestro tema, no intervenciones muy largas. Le voy a pedir a la diputada Jimena Costa que me dé su evaluación, su percepción de lo que significa la policía como un pilar fundamental de la democracia de los bolivianos. Gracias, Lore. Debería ser así, eso está en la norma, está en la Constitución. Uno de los 2 aparatos represivos, uno encargado de la seguridad externa, la policía de la seguridad interna, no cuenta con las condiciones operativas organizacionales para cumplir sus tareas a nivel de la base. Y a nivel de mandos hemos tenido
tantos hechos de denuncias, no solo de vinculación con el narcotráfico, de corrupción, de tráfico de influencias, de una serie de cosas, Lorena. Tengo aquí una lista de al menos 30 casos específicos que son denuncias públicas de algún mando policial con proceso, que nos muestra que el caso que ahora se está discutiendo no es el único y que no existen las 3 condiciones básicas para que hubiese habido una reforma estructural, como ahora menciona el viceministro Chávez. Un compromiso institucional, es decir, que el gobierno crea en las instituciones, al revés, las destruye. Una voluntad política que no se ha visto en más de 13 años, entonces ahora es por la emergencia de tener que ponerle la cara al ciudadano. Y tampoco se ha puesto atención en términos de condiciones económicas para que esto cambie, ¿no? En resumidas cuentas, todo lo que está diciendo el viceministro hubiera sido muy alentador si lo hubieran iniciado el año 2011, cuando lo pillan a René Sanabria en Panamá, que también era un policía, un general de la policía, que lo encontraron con no sé cuántos kilos, más de 1 tonelada de cocaína en Panamá, y que él dirigía la UELIC, la Unidad Especial de Lucha Integral contra el Narcotráfico, y era un narcotraficante. Entonces, ya estábamos en el 2011 viendo una crisis institucional, pero escandalosa, y sin embargo no se hizo la tal reestructuración. Al gobierno le faltan 6 meses, en octubre hay elecciones. ¿Tú crees que los ciudadanos se van a comer el cuento de ahora que ahora van a empezar una reestructuración? No hubo la voluntad política durante más de una década de llevar a un cambio estructural. Me consta, Lorena, y se lo digo al viceministro, como se lo he dicho al ministro Romero en una interpelación, he hecho visitas, inspecciones en puestos de frontera. No tienen celular, no tienen movilidades, no tienen municiones. Sus armas son del año de la ñaupa, si las tienen. No tienen viviendas. En el desaguadero, en una habitación, vivían 5 policías y una habitación que les ha prestado la aduana. Es decir, creer que ahora se va a resolver dándoles condiciones tecnológicas y demás, la verdad es que el tiempo no les permite, están de salida, ya no se puede. Y deberíamos pensar en que el próximo gobierno, sea del uno o del otro lado, van a tener que tomar esto en serio. El gobierno actual ya no tiene ni la credibilidad, ni la legitimidad, ni el tiempo para llevar adelante esta reforma. A ver, Marcelo Arequipa, ¿cómo ves el tema de la reestructuración? No es de ahora, ¿no? El tema se lo está hablando hace años en nuestro país. Aparentemente, inclusive, estudiosos del tema catalogan que la policía tiene una especie de anomia al interior de la institución porque muchos gobiernos han intentado reformar, cambiar algunas cosas, pero ha sido bien difícil porque aparentemente el sabotaje del cambio internamente es complicado. Claro, pero creo que decías bien también cuando comenzabas hace un momento comentando de que la justicia, las Fuerzas Armadas y la policía están en entredicho. No es solamente hoy día. Si uno revisa un poco las encuestas de opinión pública, uno se encuentra que estas 3 instituciones en lo histórico son las que menos confianza institucional tienen de parte de la población. Estas 3, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y yo dividiría la dimensión de lo que está ocurriendo en la policía en 2 aspectos en realidad. Creo que más que mostrar una lista de requisitos y lo que hemos visto hoy día en la prensa y en el reportaje, creo que ayudaría mucho en realidad a veces ser más esquemático y más concreto en realidad en los tiempos que corren. Además es a veces creo más importante. A ver, creo que hay dos dimensiones, decía. La primera es la relación de la policía con la ciudadanía. Con el ciudadano, sí. Así es. Esa es una primera relación que creo que es sumamente importante. ¿Cómo ves a la policía lejos del ciudadano o la has visto acercarse más en este último tiempo? A ver, solamente 2 casos ahí. El primero, el tema de la Academia de Policías, que salta por los aires. Y eso es la formación del futuro policía, del futuro oficial de la policía. De los exámenes me estás hablando, exacto, del ingreso. Ese es un tema que es ya de ingreso, de entrada, igual que pasó con la justicia.
cuando hubo el tema de todo el problema con la justicia, se habló mucho de cuestionar a las carreras de derecho de las universidades, porque ahí es donde se forman en realidad los futuros abogados que tienen que defender las causas, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso, la relación otra vez de los policías con la ciudadanía parte pues de los centros de formación, primero, ¿no? La otra dimensión, la otra parte que tiene que ver con esta primera dimensión, el tema de los destinos de los policías. El caso del coronel Raña en Oruro. Creo que eso también tiene mucho que ver porque, claro, ahí se empiezan a formar, según mi perspectiva, ahí se empiezan a formar los círculos viciosos dentro de los grupos corporativos. Cuando hay esta suerte de no fortalecer procesos de especialización interna de los que forman parte de un grupo corporativo, y más bien de manera discrecional se eligen y se reparten un poco los destinos, creo que ahí se empiezan a formar ciertas distorsiones que luego van a generar círculos viciosos, ¿no? Y eso otra vez tiene repercusión inmediata con la ciudadanía. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión ya es lo que hemos visto las últimas semanas, y es el tema de en lo alto, pero en lo alto ya esta relación, esta sospecha y esta relación y esta denuncia tan fuerte con el tema de el narcotráfico penetrando, digamos, niveles altos dentro de la policía, ¿no? Eso ya es, creo, en un nivel macro, mucho más preocupante, porque ya no estamos hablando solamente de ciudadanos versus policías, sino una relación, no sé si es la palabra adecuada, pero es casi crimen organizado, en todo caso, ¿no? Entonces ya una indefensión más abierta, ¿no? Y en el medio de estas dos dimensiones está el cambio de los comandantes generales. Estoy hablando de lo que está pasando este último año, en realidad, ¿no? Todo eso genera, pues, para mi gusto, un malestar mucho más agudo en contra de lo que significa hoy día ser policía, de lo que significa hoy día administrar la policía, ¿no? Ahora, yo no estoy tan seguro si acometer una reforma tan profunda de shock, en realidad lo que quiere hacer ahora el gobierno y el ministro Romero es, para mi gusto, más bien una reforma que tiene que ver con algo de shock dentro de la policía, si alcanza hoy día como para hacer esto. Yo lo que sí creo, otra vez volviendo al principio, lo que sí creo es que más bien deberíamos empujar un poco una suerte de un gran pacto político y social respecto a estos tres grandes temas, o dos grandes temas por lo menos, la justicia y la policía, donde intervengan distintos actores en realidad, ¿no? No que se le delegue a una sola persona, a una sola autoridad, porque ¿qué pasa si mañana el ministro Romero, con toda la buena intención que probablemente pueda tener respecto al tema de cambiar y transformar la policía, falla? Yo creo que repartir el sentido de corresponsabilidad respecto a cómo transformar esto, incluso el mismo legislativo, por ejemplo, debería estar en esto, creo que puede ayudar mucho a que se transforme de manera genuina, más bien, una institución que para todos, pero realmente yo creo que es importante, ¿no? Es indispensable. Viceministro, ¿cómo se hace el cambio? ¿Cómo en la reflexión, cómo están visualizando ustedes? Porque, bueno, inclusive decía Jimena, no tienen mucho tiempo, bueno, digamos tienen este año. Nadie sabe qué es lo que pasará en las elecciones generales, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿cómo se ve el cambio interno? ¿Cuál es la sintonía de los propios policías al interior de la institución? ¿Quieren el cambio? ¿Se dan cuenta que esto los aleja más bien del ciudadano más que acercarlos? Entiendo que sí, ¿no? Existe un sentimiento general de la policía y los miles de policías que trabajan en la base, que es lo que sustenta en gran medida a la institución, que existe obviamente la voluntad de cambiar, sacudir el polvo, ¿no?, del traje e ir hacia adelante. No creo que exista un policía honesto que no quiera transformar su policía o no quiera participar de la transformación de su policía. Eso está bastante claro. ¿Cuántos efectivos hay en la policía? Hay 38.000 aproximadamente. Ya. Es un número variable porque tenemos bajas, tenemos jubilaciones, este año, por ejemplo, no sé si haya ya promoción, tomando en cuenta las condiciones. Entonces el número va a rebajarse, va a egresar una promoción entera y vamos a ver cómo subsanamos este desfase que va a existir. Pero bueno, 38.000 aproximadamente que van a estar trabajando por el país todavía este tiempo.
Yo confío en que la reforma prospere por esa voluntad institucional que existe a partir del mismo comandante, nuevo comandante, lo reitero, con quien vamos a empezar a implementar, ya hemos empezado a implementar el cambio de la policía boliviana, empezando por Santa Cruz. Efectivamente hay personas que todavía no han acompañado, unas cuantas personas, pero en general el sentimiento de la mayoría de la policía es acompañar un sentimiento así, cambiar a estas personas que se han involucrado de alguna manera con el delito y por tanto alejarlos definitivamente de la institución. Ese es un primer paso importante, pero no es el único, ¿no? En realidad lo que le decía un principio Lorena, nosotros en realidad hemos empezado a construir una policía boliviana tomando en cuenta las condiciones materiales, objetivas, de formación de la policía boliviana. Todo el país sabe cómo se encontraba antes la policía y tiene grandes carencias. Lo que pasa es que un país que en 180 años no se ha construido, no se va a construir tampoco totalmente en 13 años. Eso es absolutamente imposible. Y si hablamos en términos económicos, saben bien los legisladores, sabe Jimena, por ejemplo, en el Parlamento, permanentemente sufragamos las peticiones de informe y damos la información de cómo estaba antes la policía y cómo está ahora. Tampoco he escuchado de los legisladores propuestas como la que hemos planteado nosotros, sino dónde está el proyecto de ley. Por seriedad, debíamos tener nuestros proyectos de ley. Esa era la crítica, muy bien, bienvenida. Nosotros somos los actores que estamos acá, estamos planteando una reforma estructural de la policía boliviana que creemos que podemos realizar a un mediano plazo. Hay acciones inmediatas que estamos desarrollando y vamos a seguramente tener un cambio implica oposición, pues. Habrá oposición, pero yo creo que la legitimidad de esos planteamientos hacen que mejoremos lo que decía Marcelo, ¿no? Es decir, la relación de policía-ciudadano. Yo tengo experiencias diferentes, tal vez en este año que, un poquito más que soy del ministerio, de cómo trabajamos. Tenemos la extensión a través de las brigadas escolares. El viernes pasado he estado con más de 2.000 estudiantes del Departamento de La Paz, porque en el Alto tenemos otro acto solo La Paz y algunas provincias, luego en el Alto tenemos unos días más igual un acto grande, donde han participado los niños, desde chiquitos hasta grandes, ¿no? Eso creo que no ha sido noticia, porque esas cosas normalmente, infelizmente digo, no son noticias. Pero había que ver el entusiasmo, cómo participan sus padres de familia en las brigadas de padres de familia, las brigadas vecinales luego también. Entonces, esa interacción también es buena. Los GACIF también son buenos. Hay interacción en el concepto que hemos denominado en la ley 264 de policía comunitaria. La policía, es decir, la seguridad se coparticipa entre la sociedad y nosotros como gobierno y la institución encargada que es la policía boliviana. Ese es un dato que no se puede negar, es un dato que ya ha trascendido. El año pasado hemos tenido más de 15.000 miembros de las brigadas a nivel nacional. Este año pensamos, con la participación de padres de familia y niños y jóvenes y señoritas, por lo menos llegar a los 20.000 estudiantes que pasan todo el año la formación y aprenden valores, principios, son los referentes en sus colegios, en sus ciudades, en sus barrios, son niños y jóvenes que son un buen referente, pienso yo. Por otro lado, lo que hemos hecho hincapié este último tiempo es la tecnología. Hemos planteado un proyecto importante que es el BOL 110, que va a dotar a la policía boliviana de alta tecnificación, de tecnología en la persecución del delito. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se sienta segura. Una cosa es que estemos bien situados a nivel regional, a nivel sudamericano, y otra cosa es que la gente se sienta segura. Hace un mes atrás, más o menos, un periódico local de alcance nacional ha indicado que la inseguridad ya no es el primer ítem que preocupa a los bolivianos, está en el 4º lugar. Eso para nosotros es muy bueno, porque ya la gente está dejando de a poco ese sentimiento de sentirse inseguro como lo tenía antes. Estos síntomas que se dan, como el que se ha dado en Santa Cruz, tienen que ser erradicados a raíz. Estamos en este momento en plena investigación, estamos colaborando para que esa investigación avance y despejemos a esa gente y sigamos con nuestro trabajo de tecnificada policía boliviana, cámaras de videovigilancia, cámaras de identificación facial. Mire usted, si hubiéramos tenido funcionando el sistema, que todavía no puede funcionar porque hasta medio año recién se cumple el contrato, la identificación facial de este sujeto. Si hubiera estado en el AFIS criminal, que es una base de datos de personas que están con problemas judiciales, la cámara hubiera dado cuenta al instante y alertado, así se cambie de nombre o lo que fuere, que era esa persona. Estamos instalando esos sistemas ahora, Lorena.
van a funcionar a partir de, estimo, fines de junio, que se cumple el contrato, en las ciudades de La Paz y El Alto inicialmente, y la segunda fase, que el Parlamento ha aprobado también, va a funcionar hasta fines de año y el siguiente año. Entonces son procesos que se están desarrollando, no desde ahora, que es la coyuntura. Esto empezó en el 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 4 o 5 años casi en esto, porque pensamos que es un proceso importante de tecnificación y de lucha contra el delito. No es una casualidad, no es una coyuntura como la actual, es un trabajo responsable que se ha seguido. ¿Qué más vamos a hacer? Que es el problema que ha tocado perfectamente el compañero, y lo siento también seguramente las palabras de Jimena. El tema de los destinos. Tenemos que ser ecuánimes en esto, y hay que trabajar apoyados en la ciencia de la administración, que tiene que funcionar en una institución como la Policía Boliviana. Para ello estamos planteando una movilidad planificada, que es un sistema que se va obviamente a socializar, se va a hacer conocer internamente, está diseñando un sistema diferente a la discrecionalidad, a la subjetividad, al revanchismo. Ocurre que muchas veces entra tal vez un nuevo comandante, y la gente que tal vez era del anterior comando, que ha trabajado con un comandante de grados inferiores, aparecen en Pando, en Potosí, en destinos insalubres, quién sabe. Eso parece revanchismo y vendetta, eso no puede ser. Tienen que llegar a cierto nivel y al comando los que están en los primeros lugares, sea quien fuera el comandante, no interesa, porque luego ellos son un poco más castigados, y algunos no quieren ir, inclusive Lorena, porque justamente vendrá tal vez un nuevo comandante y va a pensar que han trabajado con él y va a ser desplazado a otro lugar. Entonces tenemos que mejorar esas condiciones de los oficiales subalternos y de los policías de base. Esa percepción, viceministro, ¿nunca se ha visto una situación en la que una autoridad tome la decisión de remover a 150 personas en un departamento? No, de esa manera no. Se ha tomado decisiones de relevar, por ejemplo, la dirección, los mandos de esas direcciones, pero no de esta magnitud. Se ha tomado esa decisión drástica para explicar al país, explicar a los compañeros del panel, porque queríamos realmente no dejar nada pendiente en Santa Cruz e inmediatamente renovar con personal igualmente calificado, o quién sabe mejor calificado, lo que pasaba en la FES de Santa Cruz, sin juzgar. No estamos juzgando, los que están juzgados están en el proceso penal. Los demás están simplemente siendo cambiados a otro lugar porque son tan profesionales en Santa Cruz, o pueden ser en La Paz, en Cochabamba o en otro lado. Entonces, la carrera policial tiene este bemol, si lo llamamos así, porque ellos saben que están sometidos a cambios. Queremos dar estabilidad, pero también ellos saben que cada cierto tiempo deben rotar de sus destinos, y esto es algo importante, es algo que se debe cumplir, es una institución nacional, y por tanto necesitamos policía no solamente en ciudades, en provincias y en fronteras. Es probable lo que dice Jimena, que efectivamente en fronteras no hayan eso. Hemos hecho la más grande inversión y todavía la vamos a seguir haciendo. Necesitamos fortalecer a la policía boliviana. En unos días más, el 16 y el 17, tenemos la cumbre en Trinidad. Vamos a ver también la calidad de inversión que han tenido las entidades autónomas conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver en qué han gastado, por qué no han gastado, si ese recurso revertido económico se ha reinvertido en temas de seguridad y en la policía boliviana y en la FELCD, que es el tema central de nuestra cumbre de Trinidad. Hemos trabajado todo el año en esa temática. Entonces queremos, pues, estamos trabajando en varios niveles y quisiéramos, la verdad, que con todos estos esfuerzos se renueve la policía boliviana en su concepto de servicio al país y estos malos elementos definitivamente sean alejados. Vamos a esmerarnos también en que quienes estén vinculados al delito no retornen más a la policía boliviana. Y ahí tiene mucho que ver el sistema judicial, lo han mencionado los compañeros. Tiene mucha razón. Pues, este es un circuito. Si a alguien lo pillan con flagrancia, pasa el proceso, no llega a acusarle, no llega a condenarle, ¿qué va a ocurrir? No tiene antecedente. Un antecedente que es una sentencia judicial que lo aparte. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van en últimas al amparo constitucional, y con el amparo, porque sus derechos se ven lesionados, es también un abuso, lo que ocurre muchas veces, no se toman en cuenta la gravedad del hecho, nos retornan a la institución. Entonces, esas cosas tenemos que trabajar con el sistema judicial, entre otros, para mejorar que estos efectivos no vuelvan a la policía boliviana. A ver, viceministro, en la reflexión, aquí a la diputada y a Marcelo, en la reflexión, los bolivianos queremos construir un país distinto,
no de ahora, sino hace mucho tiempo. Los bolivianos nos damos cuenta que hoy día por la comunicación, por la tecnología, los países están ante el reto de construir instituciones distintas, modernas, inteligentes, es decir, con una serie de características que hacen y que evitan el crimen transnacional. Hoy por hoy, viceministro, está de más decir que los crímenes son transnacionales. Estamos viendo en el tema de la trata de personas, en el tema del narcotráfico, en varios temas estamos viendo que eso se da de esta manera. En la reflexión tenemos la política, el instrumento jurídico que haga que se pueda desarrollar estos cambios al interior de la policía, porque sé que también otras de las cosas, de las trabas al interior de la policía es el tema administrativo. Es un problema como en toda institución grande y es un problema que no solo afecta a la policía boliviana, afecta a muchas instituciones que tienen una cantidad tan grande de funcionarios y luego la burocracia se hace pesada. Efectivamente esto es un problema, pero que puede tener fácilmente, no fácilmente, tiene una solución. No existe pues un problema grande sin una solución grande. Tenemos que ver mecanismos que ahora coincidan con lo que necesita la policía boliviana. Le decía un ejemplo, los destinos, que es un tema efectivamente en concepto administrativo más que de mando. La policía boliviana sí puede hacer estos cambios, por dos motivos. Primero, que tiene una estructura que responde a un mando único, es decir, no se puede cuestionar la decisión del mando cupular que tiene por la forma en la que trabaja la policía boliviana, está diseñada así a nivel constitucional, y por otro lado porque el gobierno ya implementa estas medidas coordinando justamente con ese mando único. Podemos realizar las reformas, estamos realizando este tipo de reformas, vamos a profundizar viendo cómo avanzan todavía estas propuestas que estamos haciendo, ya estos planteamientos y algunos que ya son prácticas en este mismo momento. Por supuesto que vamos a transformar. Yo le decía, no tenemos temor a la reacción que haya porque sabemos que estamos yendo con algo que va a mejorar efectivamente la calidad y la dignidad de nuestra policía boliviana y va a desafectar a algunos sectores, ¿no?, que van a estar comprometidos seguramente o con el delito o con quedarse atrás y criticar lo que se hace. Si hay críticas, esperamos obviamente propuestas para trabajar juntos como bolivianos. Lo hago obviamente esta reflexión, como usted bien lo ha dicho, Lorena, para que todos juntos reflexionemos, también apoyemos esto, porque es una institución nacional, es una institución de todos los bolivianos, donde todos podríamos aportar desde la columna, desde la retórica, desde nuestro parlamento, desde donde estemos, podemos aportar a transformar a la policía boliviana y estamos obviamente nosotros esperando también esos aportes. Como bien se escuchado en el panel, yo he escuchado las reflexiones, hay varias cosas que tienen razón los panelistas, pero en todo caso es un tema que ya lo estamos también trabajando y esperemos sea pues se nos facilite las ideas, las propuestas para que también las analicemos y quién sabe las trabajemos en conjunto. Es el momento de alimentar de repente esta posibilidad que se tiene ante el cambio que quiere hacer el gobierno. ¿Cómo ves, Kim? Bueno, yo pensé que era un panel de reflexión entre tres, pero había sido el speech del viceministro y ocasionalmente el comentario. Así que voy a hacer solamente el comentario, Lore. Pensé que eran otras condiciones. Lo primero, viceministro, no importa si presentáramos ley de policía, Fuerzas Armadas y Justicia, no se aprueba nada de lo que presenta la oposición. Le cuento que yo van 11 proyectos de ley, le voy a mencionar uno que me gusta mucho y que ha sido rechazado, obviamente. Ley de acceso a la información y documentos públicos para que exista transparencia y se pueda luchar contra la corrupción. No pasan cuando presentamos los opositores, así que ese discurso de que la oposición que no tiene propuesta, cuando presentes propuesta no la toman en cuenta con sus 2/3. Para empezar, yo quiero hacer comentario a dos cosas que ha tratado. Una, el tema del traslado de los 150 miembros de la policía en Santa Cruz. Me parece una medida absolutamente política porque lo razonable era que primero se haga una investigación para ver quiénes estaban involucrados. No puedo creer que los 150 estén involucrados en este caso y que han sido trasladados, les cambian de lugar las familias a cualquier parte sin primero haber hecho una investigación, lo que muestra que ha sido una decisión
absolutamente política para salir a dar la cara ante el país después de semejantes denuncias. Me parece que eso está más mal manejado en términos institucionales, porque ¿qué culpa tiene el policía de a pie de lo que está haciendo el mando? ¿No? Me parece un exceso total. El tema de los destinos que mencionaba el viceministro, me encantaría creerle, pero no puedo creerle con la noticia que sale de Juan Carlos Huarachi, por ejemplo, de la influencia que existe sobre las designaciones. ¿De qué estoy hablando? Lo hemos conocido con el órgano electoral, con vocales, lo hemos conocido con magistrados, que se ha repartido el Estado en sus distintos órganos y niveles como cuotas a los movimientos sociales. Entonces los cooperativistas ponían un ministro, o las Bartolinas ponían un vocal, o los de la COP ponen al comandante policía o de algún departamento. Es decir, creer que en el último año el MAS va a abandonar su modalidad de cuotear todos los cargos públicos entre los movimientos sociales, no es verdad. Aún tuviesen la voluntad política Wilfredo, que yo creo que la tiene, o aún la tuviera el ministro Carlos Romero, que ahí tengo dudas de que la tenga, porque pudo haber iniciado ya esta reforma de manera estructural antes. Viceministro, ¿por qué no está ya en primer lugar o en segundo el tema de la seguridad ciudadana? Porque las denuncias de corrupción son tan escandalosas que la corrupción ha pasado a primer lugar, y en segundo lugar está la salud, la crisis de la salud, y en tercer lugar generación de empleo. Es decir, no es que pasó a cuarto lugar porque las cosas se resolvieron, sino porque aparecieron problemas que ya realmente desbordaban. Y lo último que quiero decir, ya sé que la respuesta también va a ser muy larga. Hace como un año estuvimos en este mismo programa y uno de los temas que yo mencionaba, hablábamos de narcotráfico, era qué pasó con los 16 radares, ¿no? Radares de control del espacio aéreo que se habían comprado como de Francia, 4 años antes, y que no había ninguno en funcionamiento 3 años después o 4. Yo al viceministro le decía, ¿y qué? ¿Cuántos están funcionando? Y usted me dijo, en diciembre van a funcionar. Creo que era del anteaño pasado. Entonces yo quiero aprovechar, Lorena, tu invitación para que nos cuente el ministro si ya funcionan los radares que controlan el espacio aéreo, porque es muy difícil creer que va a funcionar el EIFIS y que van a poder detectar a un narcotraficante cuando entras nada más viéndole la cara, porque pasan años y no funcionan radares que ya están comprados. Y esa tecnologización de la que se habla sería fantástica, pero mire, años que no pasa nada. No tienen ni siquiera teléfono, ni vagoneta, ni computadora en un puesto de frontera. ¿Cómo van a utilizar el EIFIS? Esa es la pregunta. Entonces, cuéntenme, por favor, si ya están funcionando los 16 radares, por si no se entra un narcotraficante por cualquier puesto de frontera, Pedro, y no hay forma de controlar. A ver, Marcelito, ¿cómo ves estas acciones que con la voluntad política que tiene el gobierno a partir de decir estos 150 en Santa Cruz a un lado, vamos a renovar gente con otra sintonía para hacer las cosas mejor? A ver, yo creo que hay algo que llama mucho la atención respecto a este asunto, y es que más que generar, creo, una sensación de transformación institucional desde abajo, yo creo que de alguna forma lo que se está generando en la opinión pública y de manera mucho más específica en la policía misma es miedo. Y en base, al interior de la institución. Y en base a la política del miedo no construyes. No puedes construir nada, ese es el problema. Por eso vuelvo a lo que decía hace rato de, creo que más bien, con toda la buena intención que probablemente puedan tener el ministro y los viceministros de esta cartera de Estado, creo que más bien introducir en la reforma de la policía a otros actores más que tienen que ver con este asunto, yo creo que lo haría más fuerte en realidad a él. Es decir, hablemos de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial mismo, la propia ciudadanía, ¿no es cierto? Alguna parte de la ciudadanía probablemente quizás debería entrar ahí, me estoy imaginando. Van a poner a los movimientos sociales, no les des ideas. No necesariamente, ¿no? pero deberían entrar, creo yo, actores, de tal forma que se pueda incluso, de alguna forma, diseñar un esbozo, un boceto de
cómo debería ser el trabajo. Y mira, esta es una cosa que tenemos que escalar, creo, en el futuro. ¿Cómo debería ser un trabajo conjunto entre policía y Fuerzas Armadas? Pues si hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, ya no en las ciudades, sino en las áreas periurbanas y en las áreas rurales. Tengo, por ejemplo, la experiencia de Viacha. En Viacha, la policía militar sale a hacer patrullaje. No estoy diciendo que sale con armas, sino sale a hacer patrullaje porque hace acción disuasoria y acción de prevención de los delitos, en realidad, ¿no? Y eso me parece que es bueno, en realidad, porque ahí estás viendo que la policía y las Fuerzas Armadas trabajan conjuntamente. Me imagino que en ciertos niveles en el tema del narcotráfico también trabajan de manera conjunta. En ciertos niveles en materia de contrabando también trabajan de manera conjunta. Yo creo que es buen momento también para volverse a replantear un trabajo conjunto sin necesidad de pensar en que uno lo absorba al otro, ¿no? Es decir, que uno desaparezca y el otro no, y ahí se inmiscuyan un montón de intereses y luego todo el tema más bien se diluya. No, sino más bien pensando de manera propositiva en el sentido en el que algo tenemos que construir finalmente. Pero otra vez, yo creo que si hacemos que haya más actores que sean corresponsables de esto, van a salir más fortalecidos, porque están apostando mucho a algo que va a recaer sobre una sola cabeza. Y ya hemos visto en los años pasados que cuando se ha intentado hacer algo así, cae la cabeza y listo. es más complicado. Sí, sí. Es muy complicado, ¿no? A ver, tengo que hacer la pausa. Ya me están pidiendo la pausa. El viceministro va a responder a las preguntas. Tengo algunas preguntas del WhatsApp. Gracias por participar. Es importantísimo que usted que nos está viendo también participe. Son preguntas para el viceministro. Vamos a leer luego de la pausa estos comentarios que hacen ustedes que nos están viendo. Bien, muchísimas gracias por su participación. A ver, la ley 101 del régimen disciplinario a la policía boliviana no aplica el Ministerio de Gobierno, dice este televidente. El verde olivo tiene que desaparecer para dar otro color confiable al pueblo con otro tipo de reestructuración. Este es un comentario. A ver, para el viceministro dice una pregunta. Se habla de hacer cambios estructurales, mejoras de equipamiento, etcétera. Pero ¿dónde queda el fortalecimiento de valores éticos y morales de los funcionarios al interior de la policía, viceministro? Bien, es algo obviamente que es un elemento que corresponde a la misma sociedad. Yo creo que hay que ser acá reflexivo. Toda institución superestructural como es la policía corresponde a una base social, que es la sociedad en la que vivimos todos nosotros. Los valores no se van a inculcar necesariamente o en la policía, o en el magisterio, o en las Fuerzas Armadas. La sociedad misma tiene sus valores. Y hay que ver con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, qué tipo de valores en realidad la sociedad está formando ahora. Y es una reflexión que yo la veo Jimena seguramente en las aulas igualmente. Es algo que tenemos que trabajar como país, como sociedad. No es una labor del Estado, es la familia, el núcleo más pequeño, el tipo de familia que fuere, ¿no? Necesitamos realmente fortalecer esto para que trasunte a entidades como la Policía Boliviana, que es superestructural y que es correspondiente a la base también de valores que tenemos en la sociedad. Yo creo que ahí va el problema. Naturalmente, en los cursos de formación, los 4 años o 2 años, depende de la institución o instituto policial por el cual se logra acceder a esta institución, se hace énfasis en ello. Lo hacemos, les decía hace un momento atrás, también con los GACIPs, con la participación de los jóvenes en las brigadas escolares, etc. Pero eso creo que es complementario a lo que debiéramos tener todos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra formación, en el núcleo vecinal. Por ejemplo, no tratar de corromper cuando sabemos que hemos cometido pasamos la luz roja. Ahora, esta reflexión que se hace, que es la familia, que es la sociedad, excede un poco al control de lo que ustedes tienen como institución. La institución también se debiera pensar en digamos, en impartir este tipo de reflexiones, de clases, no sé, de espacios. Recurrentemente se hace eso, Lorena. Es una reflexión permanente, además le llaman doctrina, esto es un tema interno de la policía. Yo sé algo, yo estaba en las Fuerzas Armadas como soldado, no otra cosa, y sé un poco del tema. Pero también sé que no todos cumplen lo que están llevando, ¿no? Es una debilidad de la gente, muchas veces lo que ocurre y lleva infelizmente a lo que hemos tenido últimamente como noticias de nuestra policía boliviana, que es algo menor con relación al aporte que en conjunto se hace. Hay un desnivel ahí. Yo siempre trato de ser ecuánime con lo que digo.
las muchas labores que se hacen contra el crimen y otros más pasan de lado por una coyuntura en la que aparecen como ahora algunos malos policías. A ver, el comentario que hace después esta persona que nos ha escrito dice, creo que es necesario poner los ojos a ese punto y ver que el ser es también importante al igual que el hacer. A ver, a Jimena, hay que departamentalizar a la policía para que exista un acercamiento real entre la policía civil y su policía. No es tan fácil, digo yo, pero además no me ha respondido la pregunta. Enseguida vamos a ir a la respuesta. Porque me acuerdo que en alguna ocasión, si no me falla la memoria, era precisamente por el caso Sanabria, conversando Lorena con el secretario nacional de Seguridad Pública de México, que es un estado federal, es evidentemente distinto del nuestro, pero él relataba que el principal problema que tuvieron para perder el control de la penetración del narcotráfico y las redes criminales a la policía ha sido la federalización. Mientras había un mando único, había esa posibilidad de cambiar a los departamentales y ponerle una solución. Lo que ahora pudo hacer el ministro Romero de cambiar al jefe policial y a los 150 policías, el Estado mexicano no lo puede hacer más. Entonces, yo no estaría a favor de un cambio de esa manera sin primero llevar adelante un estudio de las condiciones que permitan. Lo que sí debería haber probablemente, y que hay en casi todos los países, es la Guardia Municipal, que depende de los gobiernos municipales y que también contribuye a la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que hay que separar la seguridad ciudadana de la seguridad pública, ¿no? Y probablemente las policías municipales, que no tienen el mismo rol que una policía nacional, que tienen un rol bastante más específico, el tema de tráfico, de mercados y demás, podría quitarle una carga a la Policía Nacional para enfocar y mover mejor a los cuadros que existen. No hay que olvidar que de los policías 38,000, decía el viceministro, a nivel mundial se habla de alrededor de 300 policías por 100,000 habitantes. ¿Cuánto nos tocaría en Bolivia, viceministro? Estamos mejor que esa cifra, porque estaríamos hablando que cada policía tendría alrededor de 330 ciudadanos a su cargo, y en Bolivia estamos en 284, es decir, estaríamos bien en el número de policías porque somos apenas 11 millones de habitantes. El problema es cuántos de esos policías están haciendo su trabajo en la calle y cuántos están en la seguridad privada. ¿Cuántos están con el presidente o con los ministros o con los embajadores o no lo sé, que no están cumpliendo esa tarea de seguridad ciudadana, sino más bien ofreciendo servicios privados o custodios de los que están con arresto domiciliario, para ponerle un ejemplo? Seguramente nos puede dar cifras, Wilfredo, con precisión, pero esos 38,000 no están trabajando en la calle, en las postas policiales, en los barrios, para trabajar con los vecinos. No es así, viceministro. Es decir, hay un número significativo de policías que no pueden cumplir esa tarea. Son varios problemas, Lore, y a tu pregunta yo creo que es bastante más serio y cuidadoso lo que se debe hacer que nada más descentralizar. Yo sé que ha habido una propuesta desde varios movimientos autonomistas y probablemente es por desconocimiento de lo que pasa en otros países. Hay que tomar el ejemplo, ha sido una muy mala idea en México. Marcelito, dice, da su nombre el señor y dice, lo primero es dejar de depolitizar a la policía para tomar estas decisiones, y también cuando se los traslada, y hablando de estos destinos, de estos cambios que determinan que el policía vive aquí o allá, dicen que la gente, las autoridades de la policía deben pensar en las familias de los policías, de los niños, de la esposa, en fin. No politizar el tema de la policía, hay que ejecutar, hay que tomar acciones. Claro, pero cuando igual he escuchado hablar a un mando de la policía decir que la influencia política es más fuerte ahí dentro, y por eso, digamos, se atribuyen varios errores.
yo creo que eso es muy parcial, por lo menos muy poco creíble en realidad, porque si fuera así, ya hubieran habido cuántas reformas policiales, digamos, unos 20 o 30 por lo menos, y no es así en realidad. Yo más bien lo que veo es que por dentro hay una suerte de trabajo, digamos, corporativo bien solidificado, unas redes corporativas bien solidificadas, pero que suele salir el tema de lo político, creo que un poco como el escudo, digamos, para decir que las cosas se hacen de otra forma, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro yo realmente de que si eso sea el centro del debate y del conflicto en este caso, ¿no? A ver, hay dos mensajes que hablan de denuncias, viceministro. Dice, respecto a la opinión de la reestructuración de la policía, en opinión personal hago conocer que aquí en Cobija, en Pando, les mandamos un saludo allá en Pando, no solo es corrupción en narcotráfico, dice. Yo he tenido un percance con un minibús que era gemelado y que pasó, me detuvieron en calle haciendo ya transporte. Me intercepta Diprobe y me dicen que es chuto. Me dieron dos opciones, o te pasamos a la fiscalía o bien dejas 3.000 bolivianos, ¿no? Entonces dice, yo tenía plata, me presté 2.000 y le dije que 2.000 nomás y me aceptó. Bueno, es un tal sargento Choque, dice de Diprobe. A ver, otro tema que dice aquí el televidente también, que es importante. Buenas noches, les escribo desde Achacachi. Pregunta al viceministro en Achacachi. No tenemos policía desde el año 2017, o sea, 2 años, por culpa de un alcalde saqueador del MAS. Estoy preocupado por ser vecino y que la seguridad ciudadana está cada vez en riesgo, viceministro. Bien, gracias, ¿no? Y saludamos a Cobija de Achacachi. En las preguntas, la verdad, he tomado nota de este dato del sargento Choque. Vamos a averiguar en realidad qué es lo que ha ocurrido. Y también es una pesquisa, tal vez Inbox nos puede dar algunos datos más para que podamos la averiguación. Es muy grave. En segundo caso, de Achacachi, todos saben que ha surgido un conflicto regional donde se quería, como sea, dar el golpe de estado a un alcalde. Y eso no se puede hacer, pues hay reglas que tienen que cumplir. No es agarrar y levantarse contra un alcalde y sacarlo. Eso ocurría antes, lamentamos profundamente esta situación y seguramente podemos concordar con nuestros vecinos el de retornar a la ciudad, porque estamos en la provincia, sí está cubierta en la ciudad, para retomar normalmente las funciones en un tiempo más con la dirigencia vecinal, y que no, porque el tema dicen alcalde saqueador, si va de esas posiciones, ¿no? Entonces no han elegido ellos, no nosotros. Complicado. Viceministro, hay una persona que hace un comentario y dice, ¿cuál es el sueldo de un subteniente de las Fuerzas Armadas? ¿A cuánto asciende el sueldo? Dice, ¿y cuál es el sueldo de un subteniente de la policía? A nivel sueldos, nosotros tenemos una estadística, ¿no? La mejora salarial, de cómo hemos mejorado. Un capitán, le diríamos, hemos mejorado su sueldo en el periodo que nos corresponde, de 1.600 que ganaba el 2005 a 3.550 que gana el 2017, es decir, un 119%. Es el grado que tengo de un policía que ganaba el 2005 890 bolivianos. ¿Ahora cuánto gana? 2.288, un 157% de incremento. Aparte de los bonos que les damos, que son en el caso del policía 400 bolivianos y en el caso de otros son ya hasta 470 bolivianos. Hay un incremento también en el bono que tienen dependiendo del tipo de trabajo que realicen. ¿Cuántos bonos tienen al año? Este bono es el que se suma al sueldo. Digamos, un policía gana 2.288 más los 400 son 2.688. ¿Cuántos sueldos reciben al año? 12 sueldos y su aguinaldo. Ok. Dice un cariño a Cochabamba, por supuesto. Nos están viendo desde allá. Dice General Rómulo, si estaba reestructurando la policía y vimos el caso del coronel de Oruro Raña, que menciona Marcelo, Ana Paul, cobros, etcétera, si estaba reestructurado la policía y lo sacan,
cuando él sí estaba haciendo un verdadero trabajo de reestructuración? ¿Por qué lo sacan? Lo que ha pasado es que había una serie de hechos que todos conocen, el país conoce, en enero, febrero y marzo. Y se ha notado que tal vez no había el liderazgo necesario en nuestra autoridad. Entonces, lo que se ha hecho es tomar una decisión en términos política, claro que es así, y se ha decidido un cambio de parte del comandante general, hacia el comandante general. Esto era importante, es decir, una gestión no puede estar con un mando débil o un mando que dude cuando hay que hacer algo. Entendemos que la formación, respetamos mucho la formación del general Delgado, un hombre que ha estado toda su vida en la policía y personalmente he compartido varios momentos con él, pero ese no era el tema. El tema es que había que dar rápidos golpes en todo lo que se venía encima. Y ya han surgido escándalos de violación, que han surgido escándalos en otro lado, que lo último que el alcaide es trabajar a los presos por narcotráfico, eso no puede ser. Esta información es policial interna, la policía tenía que tomar decisiones y creemos, por lo menos, lo que sé, y se han tomado esos elementos en cuenta para decidir un cambio de mando, que es algo que puede darse pues una dirección exclusiva del presidente del Estado, el poder cambiar a estas autoridades. Y creemos que no lo hemos hecho proceso, es una decisión para mejorar las condiciones de mando dentro de la institución. A ver, para que comente la diputada Costas, dice, hay muchas irregularidades en Huanuni. Quisiera que investiguen a los policías que amenazan con el Ministerio Público. Realizan cobros, dice, excesivos de 1.000 bolivianos hasta 4.000 dependiendo del hecho de tránsito. Es una constante, ¿no, Lorena? Es el tema que planteaba el viceministro desde el otro ángulo, de que la ciudadanía no le pague al policía de tránsito cuando se pasa la luz roja. Ese pedir los 50 pesos en el semáforo probablemente se repite bajo múltiples modalidades en todos los puntos del país. Es un problema de crisis institucional. La policía no tiene capacidad de sanción cuando sus propios miembros cometen un delito, porque eso es un delito de extorsión, y el Estado no tiene condiciones de sancionar los delitos porque hoy no se cree en la justicia. Al empezar el programa tú lo mencionabas, y más allá de los problemas en las Fuerzas Armadas, hay dos problemas estructurales que en más de 13 años no se han resuelto y que tampoco empiezan con el MAS, ya venían desde antes, que es el tema de la crisis de la justicia y la crisis de la Policía Nacional. No se va a resolver el tema de la capacidad de sanción si tú detienes al narcotraficante Montenegro y luego lo van a liberar, de repente algún juez le va a dar libertad condicional en 2 semanas, es decir, es un problema estructural y a lo que yo me voy, Lorena, es que es muy difícil ya que el movimiento al socialismo pueda resolver el problema. Cuando Marcelo proponía que haya una apertura de que participen y se convoque otros sectores, en varias cumbres de seguridad ciudadana, porque creo que han habido 5 cumbres de seguridad ciudadana al menos, 8 ya van, dice, participan los amigos del Ejecutivo. Participan los que están cercanos al oficialismo y luego acaban movimientos sociales, dirigentes sectoriales que no conocen el tema de la seguridad, tomando decisiones de lo que debería hacerse con la policía o con esto o con aquello o con la salud, ¿no? Cumbres de salud y que acaba un dirigente campesino o cocalero definiendo la política de salud en una cumbre. Es decir, no ha habido como gobierno, a pesar de que estaba siempre en su programa, un diseño de políticas públicas dirigido a resolver esos problemas estructurales. Lo que hay es una reacción inmediata el momento en que se presenta el problema. Lo hemos visto en el caso de la justicia, lo vemos en el caso de la policía, lo hemos visto en el caso de la fiscalía. Es recurrente, es decir, lo presionan y lo ponen por delante a Wilfredo Chávez, en este caso, para que trate de, ante la ciudadanía, justificar las falencias que ha tenido el gobierno en el área, pero no ha habido un tratamiento estructural. Cuando Hugo Moldis, el anterior ministro, hizo el intento y el anuncio de una reestructuración, duró 48 horas más en el cargo Wilfredo y salió.
¿no? Pero le pusieron el caso de la UNE. Exactamente, entonces no es un tema solo de que tuvieran o no tiempo y voluntad política, es el tema de que ya no hay la legitimidad, la credibilidad ni las condiciones. Imagínate tú que en la audiencia en Santa Cruz, en una de las audiencias esta semana, uno de los que ha declarado, un capitán, dice que Medina lo ha presionado para que entregue la investigación que estaba realizando por estos vínculos con narcotráfico, con una carta de Evo Morales. Entonces imagínate tú si Medina va a tener una carta de Evo Morales para extorsionar a los que están haciendo una investigación. Es decir, estamos hablando de un tema en el que el gobierno ya no tiene condiciones para retomar el control. Esto ha desbordado. El ministro Romero es la MAE, es la autoridad superior, y ha dado muestras de que no puede tener unos mandos en los que se pueda confiar, mandos que no estén metidos en redes delincuenciales. Ahí hay un serio problema de incompetencia. ¿Romero va a poder resolver por sí solo? No, depende de toda la voluntad política. Imagínense si Romero va a resolver, si Evo Morales le da cartas a Medina para que las use, no se sabe cómo, ¿no? Es muy serio el problema, Lorena, es mucho más serio de lo que aquí estamos además, discutiendo. Que involucra demasiada gente, ¿no? Sí, de hecho, 38,000 es un buen número. A ver, nos da su nombre rapidito antes del corte, este muchacho que nos escribe y nos dice en la conclusión, digamos, en el resumen del comentario que hace, que todos los viceministros y las autoridades y los comandantes y todo de la policía debieran dar a conocer sus cuentas bancarias al entrar y al salir, ¿no? Todas, además, todas las cuentas bancarias, no esta sí, esta otra no. Y dice también que ¿por qué no se crea la división de asuntos internos dentro de la policía? Los mejores policías deberían investigar a los corruptos. Esos son los comentarios que va haciendo la gente que nos está siguiendo el programa. Al volver quisiera que por favor nos centremos en el tema de los desafíos que tiene la policía, porque esto es lo que, digamos, de alguna manera de inmediato se podría llevar a cabo cuando Marcelo dice involucrar a otras instituciones. Tal vez sería un proceso un poco más lento, Marcelito, este detalle. También vamos a preguntarle al viceministro algunos otros temas que son parte del desafío y de las acciones que van a llevar toda la policía, todo el Ministerio de Gobierno al intentar reestructurar esta institución. Muy bien, muchas gracias por su participación. Realmente el tema da para muchísimo. A ver si me comprometo a invitarlos nuevamente en otra oportunidad para abrir un poco la línea y que la ciudadanía se pueda acercar más al viceministro, que han habido varias preguntas con él. Marcelito, ¿cuál es el desafío ahora que se dice vamos a reestructurar y vamos a hacer esto, lo del polígrafo, vamos a cambiar estas autoridades? En fin, hay varias ideas que ha planteado el Ministerio de Gobierno para su reestructuración. ¿Qué piensas? Yo creo que hay que partir de un espíritu que creo que es bien importante. Las reformas, y reformas además institucionales profundas, no se hacen de la noche a la mañana. Hay que intentar hacerlas al margen de la velocidad con la que circulan las redes sociales. O al margen de la coyuntura, ¿no? O incluso de manera paralela. Hay que hacerlas en la manera en la que tienen que hacerse, es decir, de manera planificada, respondiendo a las necesidades de la población y generando además una sensación cada vez de recuperar poco a poco la confianza social, que creo que eso es bien importante. Recuperar la confianza social no es tan sencillo, pero no es imposible en todo caso. Y ahí, y lo último a mí me parece que podría ser muy útil es el trabajo que podría hacer la policía, por un lado, en el tema de tareas de la prevención de los delitos, que eso un poco lo explicó también hace rato el viceministro con el trabajo con los jóvenes, por ejemplo, es el tema de la prevención de los delitos. Y el otro, que es el tema de la especialización, pero ya en investigación policial, en investigación de delitos, ¿no? Que creo que intentar trabajar en estas dos áreas, con eso creo que ya se avanzó mucho en intentar por lo menos recuperar algo de confianza, ¿no? Jimena, es un desafío de todas maneras estos próximos meses, las próximas semanas, el intentar cambiar algo. ¿Cómo lo harías tú?
La verdad es que no se hace, insisto, lo que Marcelo dice, en corto plazo. ¿Cómo lo haría yo? Tienes que partir de una reforma institucional en la justicia boliviana, en todo lo que es la justicia, en el Ministerio Público y junto con ello la Policía Nacional. Hacer una reestructuración en la Policía Nacional mientras se mantiene como está la justicia o el Ministerio Público es, ¿sabes qué?, absolutamente insuficiente. Entonces debemos ir a una reforma estructural institucional, a reponer instituciones que ya eran débiles y hoy están prácticamente ausentes, y eso no se hace en el corto plazo, eso se hace en al menos una década, ¿no? Y lamentablemente es una década perdida en términos de construcción institucional. Ya son con este año 10 años de aprobada la nueva Constitución. Entonces deberíamos haber iniciado esa reestructuración no solamente en términos normativos de las nuevas leyes que acompañaban la nueva Constitución, que no se han aprobado ni 30 de las supuestas 100 leyes que eran necesarias, y deberíamos haber iniciado una reforma estructural de estas instituciones que estaban con ser. No es tan fácil, no se hace de la noche a la mañana, y lo que están haciendo ahora, creo, con sus buenas intenciones algunos, otros será hasta por evitar que su propio nombre caiga, es tratar de ir a los parches inmediatos que se requieren o a echarle el balde al fuego para que deje de avanzar, pero eso no va a transformar de manera estructural. Insisto, y hay radares, porque si están funcionando los 16 radares que el gobierno ha comprometido, podré creer que van a funcionar los polígrafos. Mientras no haya radares, tengo serias dudas. Viceministro, hablando ya de otra cosa, más que del interior de lo que sucede en la institución. En varios medios de comunicación se ha visto que se plantea y dice se ve la confrontación al interior del movimiento al socialismo, porque una visión tiene el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y otra visión tiene el ministro Romero. ¿Es esto cierto? No, mire, son opiniones que ha vertido el compañero Juan Ramón en su momento, porque es especialista en un área por su formación militar. Son criterios que los valoramos muchísimo, ¿no? Pero internamente no hay tal confrontación. De ninguna manera hay una confrontación en el gobierno. Tenemos puntos de vista, ¿no? El ministerio llamado y cabeza del sector es el Ministerio de Gobierno. Y podemos responder por lo que nosotros hacemos y decimos. Hemos planteado al país una reforma estructural y de modernización de la policía boliviana que vamos a llevar adelante con todo lo que conlleva. Sabemos que una reforma, como han reconocido creo que todos hoy, implica varios problemas, pero hay que hacerlo. Peor va a ser dejar como está la institución, peor va a ser mantener el statu quo o el estado de situación en el que estamos. Nos alimentamos permanentemente de la agenda social, tenemos las cumbres donde, eso sí, Jimena le permita una digresión allá no van movimientos sociales. A la seguridad ciudadana van alcaldes, van gobernadores, va la policía y las entidades vinculadas a la temática de cada cumbre. En este año, por ejemplo, tenemos el tema de violencia, lucha contra la violencia en las FELCBs, las ONGs de defensa de mujeres que están invitadas, la comunidad internacional que trabaja en el tema, por ejemplo, y obviamente tenemos que tomar en cuenta, y las cumbres tienen la posibilidad de dar esos mandatos y además de comprometer recursos. Eso es entonces un tema que también quería importante aclarar. De los radares que ha sido insistente, Jimena, efectivamente es una contratación que corresponde a otra área del gobierno, no al Ministerio de Gobierno, sino yo daría cuenta como lo hice con el BOL 110. Por otro lado, y creo que es importante el mensaje que tenemos que darle al país, nosotros tenemos una plataforma que cumplir en estos meses. Abstrayéndonos del tema político, lo vamos a hacer. Coyunturalmente vamos a hablar con los autores de lo que ha ocurrido en el hecho de Santa Cruz. Es un compromiso que asumimos con la población y lo vamos a cumplir. Pase lo que pase, salga lo que salga, más fotos, menos fotos, más audios o menos audios, la investigación tiene que dar cuenta de ello. Tenemos un equipo que está a cargo de esta investigación. Estimamos que todo cambio es duro, la FELCC ha cambiado en Santa Cruz efectivamente, y vamos a ver las maneras también de trabajar con los compañeros de la policía boliviana, sus señoras esposas y toda la familia, para hablar con ellos y obviamente llegar a que no haya ningún problema que trasunte
más que una dificultad que existe en toda institución grande, como lo hemos mencionado hace un momento atrás. Tenemos un trabajo bastante grande, estamos por eso presentes acá, no estamos oyendo el debate, estamos acá. Sabemos que hay críticas, las asumimos con mucha hidalguía y obviamente nuestro compromiso está renovado para, tomando en cuenta las críticas y aportes que han habido también, renovar nuestro trabajo. Viceministro, la última pregunta que le hago antes de cerrar el programa. ¿Por qué no se ven en las calles a estos capitanes que tienen instrucción? Es decir, ¿por qué no se los ve patrullando en ciertos lugares que debiera estar gente que se haga respetar? Bien, lo que pasa es que la graduación misma de oficialidad, por ejemplo, tenemos unos 200 en promedio de efectivos que se distribuyen en todo el país, son 9 departamentos, si hacemos un promedio, estaríamos hablando de unos 20 oficiales, unos 20, 18 más o menos por departamento. Pero esos son mandos que van saliendo. La base es la policía que recibe por orden de pirámide que tiene, reciben la instrucción y por eso tal vez a todos. Nosotros quisiéramos todos tener un efectivo comprometido. En el BOL 110, no es que quiera vender otra cosa, estamos poniendo la nueva camada de oficiales que han salido este año de la Escuela Academia de Policías y ESVAPOL. Son 250 efectivos que se han formado estos meses y a partir de junio, bueno, julio va a ser porque en junio estrenamos el sistema, van a empezar a dar frutos estos nuevos oficiales formados en esta nueva consigna de seguridad. Yo quisiera que nos den por lo menos ese mes para que probemos al país que se puede con una policía comprometida. Gracias. Bien, compromiso del viceministro de estos cambios, ¿no es cierto?, que ustedes han escuchado y los comentarios de nuestros panelistas. Marcelo, Jimena, viceministro Wilfredo Chávez, muchísimas gracias. Gracias por confiar en el programa. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos ya el próximo lunes con otro tema interesante de la agenda nacional. Buenas noches. Permiso.